Queridos navegantes, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Navegando en la Palabra. Qué bueno empezar este mes de octubre en compañía de todos ustedes y con la ayuda de la Palabra de Dios. Hoy, en la celebración de San Francisco de Asís, el santo que le dio inspiración al ministerio petrino del Papa Francisco, el santo de la naturaleza, de la ecología, muy milagroso. Era diácono de la iglesia, primer estigmatizado de la historia, según pues la mayoría de las tradiciones. Tenía los estigmas en sus manos, tal vez en sus pies, creo que también. El santo que originó todo el movimiento tan conocido y querido en la iglesia, el movimiento franciscano, el franciscanismo, con su orden de frailes menores y todas las ramas de franciscanos que existen en todo el mundo y en cada país. Hay diferentes categorías diferentes congregaciones religiosas inspiradas en el carisma de San Francisco de Asís. Su coetánea Santa Clara, que también fundó el convento o monasterio de las Clarisas, así se llaman también las religiosas monjas de clausura, inspiradas en este mismo carisma. Entonces es una fiesta muy especial para un sector muy grande e importante de la iglesia. De esta fecha tengo también una anécdota personal. San Francisco de Asís era diácono, nunca quiso ser ordenado sacerdote. Y recuerdo cuando a mí me llamaron para ser diácono, fue nada menos un 4 de octubre también. Mi obispo en aquella época me llamó y me dijo, bueno, te aceptamos para el orden de los diáconos. Entonces, mi ministerio ha sido ligado a estos franciscanos. Un 4 de octubre, día de San Francisco de Asís diácono, me llamaron a ser diácono. Pero mi ordenación la diaconal fue el 1 de diciembre. Y el 23 de septiembre del año siguiente, ya siendo diácono, día del Padre Pío, me llamaron a ser presbítero, sacerdote como el Padre Pío, aunque mi ordenación fue el 23 de noviembre. Entonces esas son las anécdotas que tengo para hoy. Bueno, saludamos a todos los hermanos que están allí conectados con nosotros siempre, en cada momento. Gracias a todos los hermanos también que en este programa aprovechan para enviarnos una ofrenda, una colaboración para el sostenimiento de nuestra obra. Les agradecemos mucho, de verdad que con la ayuda de todos ustedes hemos podido lograr muchas cosas, estabilizando nuestro equipo de trabajo, teniendo ayuda de las personas que necesitamos para sacar adelante el proyecto, también ayudando y sacando adelante diversas obras en beneficio de las personas, de las comunidades. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, tú instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Hoy te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, que nos ayude a vivir en pobreza, castidad y obediencia, tal y como San Francisco de Asís lo enseñó a toda la iglesia con su carisma, con su vida y testimonio. Así también nosotros queremos hoy aprender de este gran santo todas las maneras que tenemos para dar buen testimonio a los demás y para santificarnos. Ayúdanos a abrazar también a la pobreza, a la hermana pobreza, despojándonos de nosotros mismos y viviendo solo para ti. Hoy dirigimos alabanza con una parte del libro de Jonás en este salmo responsorial. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Me dije,
expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a navegar hoy por otro profeta. La liturgia ahora nos va a llevar por la historia del profeta Jonás. Hoy capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 1 y versículo 11. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y desembarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido, de qué se trata, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Jonás les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿Por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: Agárrenme, échenme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que les haya sobrevenido esa tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre, no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro del profeta Jonás. Resulta que la historia de Jonás, según cuentan los expertos de la Biblia, es una historia muy común en todos los pueblos del Medio Oriente, bueno, al menos en los más antiguos. ¿Qué significa esto? Que la historia de Jonás no la podemos comprobar históricamente, porque si bien existe este libro en la Sagrada Escritura, escrito por autores sagrados e inspirado por Dios, seguramente inspirado en alguien, posiblemente en este profeta, también es cierto que su historia fue contada antes por otros pueblos, antes de que se escribiera este libro. Al parecer los israelitas conocieron esta historia, la adoptaron, la asimilaron y luego el Señor les inspiró a escribir este libro. Es una historia común en aquella época, es una historia común en los pueblos antiguos, Israel, los pueblos mercantes y navegantes de aquella época, de todo ese lugar.
Bueno, no se asusten. También es palabra de Dios, claro que sí, pero es lo que se ha podido investigar. Este relato viene a la Biblia, pero ya existía antes en otros pueblos. No se inspiró propiamente en Israel ni en autores sagrados inicialmente, sino que era una historia de otro pueblo. Esto es lo que nos enseñan los expertos acerca del libro de Jonás. Algunos dirán, padre, pero esto me pone en un conflicto. ¿Cómo así que una historia de un pueblo pagano, lejano y de tiempo atrás, historia original de otro pueblo, llega a la Biblia para ser palabra de Dios? Así es, la historia de Jonás posiblemente no es histórica. Si existió este hombre que llamamos Jonás, pues es probable que haya sido en otro lugar lejos de Israel y que esta historia tenga algo de verdad histórica. Pero ¿por qué no hay problema? Les voy a decir por qué. Porque los autores sagrados, inspirados por Dios y por el Espíritu Santo, conocieron esa historia y Dios pues les inspiró su mente y les dijo, vamos a escribirla con los parámetros que yo les voy a decir. Entonces escribieron la historia propiamente para el pueblo de Israel. Esto es algo maravilloso, porque significa que el Señor inspira cosas en otros pueblos, pero luego les da su explicación plena en la Biblia. Es lo que pasó con esta historia. Entonces no hay por qué entrar en crisis. La primera vez que yo supe esto, entré en crisis, entré en una gran dificultad, porque yo pensaba, no es posible. Entonces la palabra de Dios totalmente, todos sus libros no fueron inspirados. Y luego me regañaba un director espiritual y me decía, pero ¿cómo se te ocurre pensar eso? La palabra toda es inspirada. Lo que pasa es que algunas partes son historias de la época y hay que entender lo que pasa. Hay que entender el contexto. Imagínense ustedes en esa época antigua, había historias en diferentes pueblos y de alguna manera el que escribió este libro aquí en la Biblia fue inspirado por Dios. Dios le dijo, mira, toma esta historia y ponla en la Biblia. Dios quiso que estuviera también en otros pueblos, porque tiene una enseñanza muy especial. Y ahora la tenemos aquí en la palabra de Dios, la historia que Dios nos quiso transmitir. Es un ejemplo muy bello lo que hablábamos tal vez hace 2 semanas, creo, o la semana anterior, no recuerdo exactamente cuándo. Recuerdan que les di un ejemplo de Harry Potter, de una historia de las novelas de J.K. Rowling, cómo escribió Harry Potter, cómo había unos conflictos. Bueno, esta historia es o no es apropiada para los creyentes. Bueno, todo esto, recuerdan que lo hablamos un poco. Y les he contado la historia de un monje benedictino que leyó los libros de Harry Potter y finalmente escribió un libro que se llama Bautizando a Harry Potter. Y lo publicó y entonces le enseñó a los adolescentes, a sus lectores, a transformar todas aquellas historias fantásticas que pueden inspirar de alguna manera, a transformarlas en clave cristiana, no a satanizar inmediatamente como hacen muchos. Esto es del maligno, esto es de Satanás, no se puede ver siquiera, ni siquiera puedes tocar uno de esos libros. No, esta es una visión escrupulosa, más bien cercana no sé, al neopelagianismo, porque entonces son las fuerzas del hombre las que afectan. No, no puede ser así. Así no podemos pensar nosotros, no. San Pablo decía, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Disciernan hasta dónde pueden llevar el mensaje del Señor. Disciernan cómo transforman una historia en algo bueno. Les conté la historia también de Kuwei, el dios de los indígenas Sicuani y de la familia Guahibo, y es cómo los misioneros monfortianos les explicaron a ellos que Kuwei pues es Dios, al que ellos llaman Kuwei solo es uno, y que tenían que conocerlo realmente quién era. Asimismo puedes hacer tú, si a tus hijos les gusta alguna novela fantástica, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos. Bueno, hay cosas un poco más groseras que otras,
Pero mira, trata de llevarlos y decirles, miren, eso es fantasía. Traten de ver la realidad de las cosas y de sacar al menos una enseñanza bonita. A mí me sucedió. Yo hablo de esto porque yo soy uno de estos casos. Mi serie favorita de televisión, em, esta serie se basa en el futuro, en un futuro distante, con viajes en naves espaciales y otros planetas y razas. Tiene muchas cosas, pero yo les digo algo. Desde niño que la veía, me inspiraba a ser mejor persona, a tener honor, valor, honestidad, sinceridad, a ser un hombre de palabra. Esa serie me inspiró. Desde pequeño yo sabía, bueno, aquí no hay verdades, esto es ciencia ficción. La veía y me inspiraba. Entonces, pues es mi caso, por eso les cuento con humildad. Miren, no es bueno satanizar todo. Hay que discernir, sí, porque hay cosas que sí son potencialmente malignas dependiendo de quién las ve o las lee. Y no todo nos es permitido, pero estamos en este mundo y hay que conocerlo. También todas estas series y libros son parte de un ingenio humano que escribe. Recuerden los grandes escritores cristianos católicos de ciencia ficción, por ejemplo, Gilbert Keith Chesterton, por ejemplo, Tolkien, y de los cristianos no católicos, como por ejemplo C.S. Lewis. Bueno, hay varios, creo que también el creador de Peter Pan, personas de fe, creyentes, algunos católicos de comunión diaria, y escribieron sus hermosos libros de ficción y de fantasía o de ciencia ficción. Y esto no significa que el ser ficticio sea algo satánico. Si una persona leyera el libro del Apocalipsis, si quitáramos donde se mencione a Dios y a Cristo y dejamos algunas visiones, por ejemplo la del dragón, o la de la bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. Si alguien lo lee, dice, esto es maligno, esto es satánico, pero fíjense que es una visión de un libro inspirado, que es el Apocalipsis. Entonces, a eso me refiero, a que el Espíritu Santo nos ayuda a verlo todo y a encontrar lo que Dios nos quiere decir en cada cosa. Con esta explicación, vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque tenía que explicarlo primero. Vamos a mirar un poco la palabra. Entonces, bueno, Jonás, hijo de Amitai, aquí lo referencian a alguien para tratar de encarnarlo y transponen la historia completamente en términos de Israel. Dios lo envía a Nínive, una gran ciudad, a llevar un mensaje contra ella, porque Dios se ha enterado de sus crímenes. Ya sabemos el mensaje es: Nínive será destruida por sus grandes pecados. Bueno, la primera parte, Dios lo envía a llevar un mensaje difícil. Bueno, a veces Dios tiene para nosotros misiones difíciles de cumplir. ¿Quieres contarnos alguna? Escríbelo allí en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu misión más difícil de cumplir? La que tú consideras una misión muy difícil de realizar. Escríbelo allí. Y piénsalo. Te darás cuenta que a todos nos corresponde en algún momento hacer algo que no queremos hacer. O vivir algo que no quisiéramos vivir. O ir a algún lugar a desempeñar un trabajo que no quisiéramos hacer. Recuerdo una película, entonces había, creo que una pareja de esposos recién casados, vivían juntos, y entonces al parecer una rata se murió debajo del piso y el olor era muy fuerte. Entonces abrieron el piso y buscaron y encontraron allí la rata. Pero nadie la quería tocar, la rata muerta, y entonces taparon de nuevo y dijeron, bueno, ¿quién la va a botar? ¿Tú o tú? Entonces ninguno de los dos quería tocar la rata. Y entonces hicieron unas apuestas para que el que perdiera la apuesta tuviera que sacar la rata y botarla. Preferían aguantarse ese olor de podrido. Creo que la apuesta era el que se quejara del olor. El primero que se quejara debía botar la rata. Bueno, es un ejemplo.
un ejemplo infantil. En las casas, por acá es muy común cuando hay una cucaracha, las cucarachas que son un poco intimidantes, y entonces envían a los niños o a algún muchacho, bueno, ve y mata a esa cucaracha. Las mujeres lloran, gritan, se suben en las mesas, en las sillas, bueno, es terrible, y tratan de que alguien vaya, y al fin alguno de tantos, que posiblemente no es el más valiente, pero mandan a algún niño, y entonces tú que eres varoncito, ve y la matas, y el niño que se muere del miedo tiene que ir a pisarla. Bueno, cosas así. Esos son los ejemplos infantiles que yo les pongo, pero hay cosas más difíciles en la vida. Pensemos en Cristo, la misión de llevar la cruz, la misión de morir en el Calvario por la cruz. Él sabía cómo lo iban a matar. Ya se imaginaba el dolor y el sufrimiento, pero a esa misión lo envió Dios. No lo obligó. ¿Recuerdan la oración del huerto de los olivos? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, ese es el mayor ejemplo de la misión más difícil, la más dolorosa, la más terrible. Y bueno, el Señor la cumplió, obedeció al Señor. Bueno, creo que con esto ya pueden leer allí los comentarios de otros hermanos. ¿Cuál es la misión más difícil que tú has tenido que realizar? Esto le pasó a Jonás. Era una misión difícil ir a otra ciudad lejos de su país, Nínive. En vez de mandarlo a Israel, a un pueblo de Israel, no, lo envió a una capital pagana, muy grande por cierto, y a proclamar que sería destruida. Jonás dijo, yo iré y al decir esto me van a matar, porque en aquella ciudad al que habla estas cosas los matan. Bueno, por eso huyó. ¿A dónde huyó? Quería huir a Tarsis, bueno, a otra región cruzando el mar, es decir, a un lugar muy lejos. Es el signo de cuando Dios nos busca para una misión, siempre tratamos de escondernos. Recuerdo cuando el Señor me puso en el corazón la vocación sacerdotal. Yo sentía que Él me estaba llamando a eso, pero yo me hacía el que no entendía y me le escondía. Trataba incluso de no rezar tanto para no escucharlo. Eso nos pasa. Y le pasó a Jonás. Entonces quería irse muy lejos. Cuando Dios te busca para una misión muy importante, digamos que no sea simplemente difícil, sino importante, pues a veces nos da miedo y queremos irnos muy lejos para escondernos de Dios. El huir a Tarsis implicaba subir a un barco y salir mar adentro. Recordemos que el mar en las cosmogonías antiguas también se relaciona con el abismo, con un abismo profundo, con la nada. Entonces Jonás escapó, quería escapar completamente de sus responsabilidades, de sus deberes, de Dios. Pero hay una enseñanza aquí muy bella. Ni siquiera en el abismo podemos escapar de Dios. Lo dirá un salmo muy bellamente. Aunque me escondiera en lo profundo de la tierra, allí me alcanzará tu mano. Entonces esto le pasó a Jonás, quería esconderse en el abismo. Vamos a pensar que el abismo también es algo así como el pecado. Entonces, para escondernos de Dios, para no escucharlo, para que no nos hable, a veces nos refugiamos en el pecado. Mira, recuerdo una pareja, vivían en unión libre, ya no están juntos, pero en aquella época vivían en unión libre. Entonces yo les decía, miren, ¿por qué no se han casado? Pueden casarse, ustedes pueden porque ambos son solteros, ninguno viene de un matrimonio fallido, pueden casarse. Pues bien, esta pareja tenían un restaurante, un buen nivel económico, y yo les decía, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, no sé, nunca me decían, no, simplemente no, tenían sus agüeros o supersticiones respecto al matrimonio. Entonces ellos decían, no, queremos rezar, ir a misa, pero no, hasta allí, basta, no tanto. ¿Qué pasaba? Su relación no era muy sana. Luego me enteré de algunas cosas poco pudorosas como para comentar acá. No era sana. Entonces sabían que al entrar en el matrimonio, en la gracia, Dios les exigiría
cumplir, vivir en gracia, confesarse, ir a misa, comulgar. Y había algo. Después me contó la mujer y me decía: padre, yo no me casé por miedo y porque no quería que él me dejara. Entonces se refugiaban en el pecado solo para estar el uno con el otro. Y finalmente las cosas terminaron bastante mal. Pero esta pareja se refugiaba en el pecado porque así era la única manera en que podían estar juntos y tolerarse. Solo se refugiaban en el pecado, no en la gracia. ¿No les parece algo aterrador el hecho de que una pareja que pretendan tener hijos y ser familia, un hogar, burlen de esta manera a Dios, refugiándose en el pecado para formar su familia desde el pecado? Por supuesto, los que más sufren son los hijos. Bueno, es lo que quería explicar con este punto. Jonás se refugió en lo profundo, en mar adentro. Es como el signo de cuando estamos en pecado y pretendemos que Dios no nos puede ver. O cuando alguien se entretiene en su pecado. La persona que es adúltera, por ejemplo. Casados y que tienen amantes. Podrían confesarse, pero saben que al confesarse pues no pueden jugar tanto con Dios, entonces tendrían que dejar a su amante, pero no le quieren dejar, entonces prefieren no confesarse. Ese es otro ejemplo que les pongo. Ven cómo los seres humanos a veces nos refugiamos en el pecado para no estar con Dios, porque cuando lo escuchamos, entonces Él lo primero que nos hace son llamados de atención, advertencias. Bueno, luego nos dice la palabra: hubo viento recio, fuerte tormenta, el barco amenazaba con romperse, una fuerte tormenta. Bueno, es lo que pasa cuando te refugias en el pecado. Tarde o temprano llega una tormenta que amenaza con romperte. El barco es como la vida y el pecado te rompe la vida. De verdad, tal vez algunos de ustedes lo han experimentado. Cuando se dejan llevar mucho por el pecado, llega el momento en que el mismo pecado es tan pesado que te rompe el cuerpo, el alma, el corazón. Entonces una fuerte tormenta que amenazaba romper el barco. Jonás estaba allí lejos de Dios, solo podía pensar en él, así que tuvo un acto sensato. Mientras esos hombres, cada uno le rezaba a su Dios, al Dios de su propio país, sin éxito, Jonás bajó a lo profundo de la nave, del barco, y se quedó dormido. Bueno, eso es importante porque ese es el signo de Jonás. Jonás en lo profundo del barco en medio de una tormenta dormido y luego tragado por el pez durante 3 días. Vamos a ver si aquí lo dice, durante 3 días con sus noches. Recuerdan, Jesús hablará del signo de Jonás. A esta generación solo se le dará el signo de Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo 3 días y sus noches en el vientre del cetáceo, así el Hijo del Hombre estará sepultado 3 días. Bueno, es la señal de Jonás. Pero vamos a ver, primero bajó al barco, se escondió y se quedó dormido. ¿Cómo es posible que hay tanto alboroto, una gran tormenta, el barco a punto de naufragar y Jonás baja y se queda dormido? ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Cómo se queda dormido en plena tormenta a punto de naufragar cuando todos están rezando cada uno a su Dios? Miren hasta dónde llega el descaro del pecado. Jonás, en vez de confrontarse y con ellos, no, lo que hace es dormirse para no escuchar la tormenta y para quedar allí. Prefiere que su orgullo, eso es el orgullo de Jonás, prefiere que su orgullo le aparte una vez más de Dios antes que arrodillarse y reconocer su pecado. De la misma manera que un mentiroso guarda su pecado constantemente para seguirlo cometiendo. Por eso la persona que vive en la verdad se va alejando poco a poco de todo pecado, porque la verdad es Dios. Entonces Jonás no quería enfrentar la verdad, tenía que decir una mentira. La mentira lo envolvió en su orgullo y por eso se escondió en la parte de abajo del barco.
Así somos nosotros, nos refugiamos en lo profundo del orgullo. Es una tormenta, está a punto de derribarse nuestra vida, estamos a punto de destruir a otra persona, quizá por nuestro pecado. Y el orgullo nos lleva a un silencio desgarrador. Por supuesto que el capitán del barco bajó y le dijo, pero, ¿cómo le dice? ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. El capitán notó que había algo raro, lo despertó, echaron suertes, y entonces, claro, hasta aquellas suertes señalaban a Jonás el culpable, porque cuando hay un pecado en la conciencia, todo te señala. Es como un juicio. No sé cómo se sentirán los asesinos cuando matan a alguien, lo entierran o lo arrojan a un río y luego van caminando por la calle. No sé cómo hacen para olvidarse de lo que acabaron de hacer. Algo así tal vez. ¿Cómo hizo Jonás para olvidarse de lo que había hecho? Y sentía que todo le señalaba. Así como cuando nosotros nos equivocamos tanto y sentimos que nos señalan, que nos persiguen. Así mismo, hermanos. Entonces, las suertes señalaron a Jonás. Era Jonás aquel que había cometido un grave error. Todos le preguntan, y entonces aquí tiene su acto de sensatez. Cuando ya se siente descubierto y atrapado, ya no puede más, confiesa su pecado, ya confiesa que estaba huyendo del Dios de Israel, que ya era conocido, porque cuando les dijo que era hebreo, ellos se asustaron, porque sabían todos que el Dios hebreo, el Dios de Israel, era el más poderoso de todos los dioses. Bueno, luego tal vez entenderían que solo había un Dios y esto era lo que estaba pasando. Pero aún ellos que tenían otros dioses reconocían y decían, el más poderoso es el de Israel. Jonás tiene un acto de sensatez y dice, bueno, ¿qué hay que hacer para que todo se calme? Láncenme al mar. Ellos tratan de remar a la orilla para no dejarlo allí porque tienen miedo de acabar con un súbdito de aquel Dios. Finalmente, no hay otro remedio, oran, piden perdón por lo que van a hacer, lo tiran al mar, lo atrapa el cetáceo. Ese cetáceo representa, bueno, nos recuerda a Cristo. El pez sabemos que es un signo cristiano. Entonces nos recuerda a Cristo. De alguna manera, cuando salimos de nuestras conchas de pecado, quedamos como desnudos. Así es cuando lanzaron a Jonás al mar. Ya no tenía esa caparazón de pecado. Todo fue descubierto y quedó allí, ahí en el mismo abismo, en el mar, listo para ahogarse y morir. Entonces miren, es lo que pasa. Cuando el pecado finalmente se descubre, parece que se hubiera acabado la vida. Todo se acaba, el panorama es muy oscuro. Jonás fue arrojado al mar. Luego saltó un gigante pez, dicen que una ballena. Sí, pues como para engullir a un ser humano, debe ser un cetáceo muy grande. Lo tragó. Bueno, el pez puede ser Cristo. Entonces Cristo, allí en el momento de mayor necesidad, de mayor pecado, de mayor oscuridad, viene Cristo y nos lleva dentro de su corazón, dentro de Él, para hablar con nosotros, a ver si nos puede dar otra oportunidad. Esto le pasó a Jonás dentro del pez. Allí se quedó, oraba, no sabemos cómo estaba, nos imaginamos como una cueva, pero no sé cómo sea el estómago de una ballena por dentro. Espero no conocerlo directamente. Bueno, el caso es que Jonás estuvo allí en esa experiencia, se sintió morir, nunca sintió tan cerca la muerte y morir lejos de Dios, en el pecado, en el abismo del mar. El pez lo dejó en la orilla y entonces Jonás era un hombre nuevo. Estaba preparado para cumplir la voluntad del Señor de ir a Nínive. Y es lo que nos pasa a nosotros después de toda esa experiencia de pecado y del dolor, cuando sentimos ya la muerte y la destrucción. Finalmente ya le decimos al Señor, Señor, perdóname. Sí, era mucho mejor como tú querías. Era mucho mejor estar contigo.
Era mucho mejor vivir en gracia, dejar el pecado. Y hoy debemos decirle esto al Señor con esta palabra. Vamos ahora a meditar un poco. Bueno, ya ven que el texto de Jonás, aunque sea una historia que proviene de otros pueblos, sí tiene mucho para nosotros. Ya ven que sí. Entonces no se preocupen. Claro, es palabra de Dios el texto de Jonás. Históricamente viene de una historia de otro pueblo, pero el autor sagrado, el Espíritu Santo, tomó esa historia, la editó y la puso aquí para nosotros. Recuerda que lo importante en la Escritura es el mensaje de Dios, no tanto la forma de las palabras o la precisión científica de los hechos. Por supuesto que si te traga una ballena, pues te mueres. No vas a sobrevivir ni 3 días ni 3 noches. Te mueres. Hay ácidos estomacales, además que te asfixias. Allí dentro no hay oxígeno, no hay nada para respirar. Por supuesto que es una historia. Esto no es real, de acuerdo a las leyes que Dios mismo puso en la naturaleza. Es por esto. Pero aquí hay un mensaje de Dios. Bueno, el Evangelio de hoy, del texto de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, 2 partes tiene este evangelio, pero están dentro de una misma escena. Hablando de la ley, un maestro de la ley le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le pregunta, le devuelve la pregunta: pues, ¿qué es lo que lees en la ley? Le responde muy bien: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es el mandato. Entonces Jesús dice: claro, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Hazlo bien hecho y tendrás la vida. Esa es la primera parte. Entonces, obedecer al Señor, obedecer su ley, estudiarlo, conocerlo. No como Jonás, que fue desobediente al principio y por eso sufrió tanto, sino obedecerle al Señor, pues de la mejor manera posible. Obedeciéndole tendremos la vida. Entonces es lo primero que rescatamos de este evangelio: la ley, la palabra del Señor, sus mandatos. La obediencia al Señor va a guardar mi vida de todo mal y peligro. Hay que obedecerlo y tendremos vida, no solamente una vida feliz en la tierra, sino especialmente la vida eterna en el cielo. Luego este hombre quería justificarse y ponerle conversación al Señor y pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le cuenta la parábola del buen samaritano. Una parábola muy bonita. Este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Vamos a pensar en la víctima del atraco. De Jerusalén a Jericó.
Iba de la ciudad santa a otra ciudad limítrofe. Bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Quién era la víctima? Ese es el prójimo, ¿cierto? Claro que Jesús aquí explica cuál de los tres ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos. El prójimo también es el que hizo el bien, el samaritano. Pues bien, este hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, podemos entender este signo, este movimiento de la Escritura. Si Jerusalén es la iglesia, es el pueblo de Dios, la ciudad santa, el monte Sión, Jericó representa otras cosas. Nos recuerda inmediatamente la conquista. Antes fue una ciudad pagana, fue conquistada por Israel, estaba ahí cerca de Jerusalén. Entonces estamos hablando de un movimiento, digamos, también un poco contrario a la voluntad de Dios. Jerusalén es el lugar hacia donde se dirigen todos los pueblos. Lo conocemos muy bien. Salir de Jerusalén, bajar a Jericó. Bueno, iba de viaje simplemente, pero podemos interpretar esto como el signo de que este hombre de alguna manera estaba en sus búsquedas de Dios y entonces iba explorando la vida, tal vez con algo de pecado, lo que significa alejarse de Jerusalén, tal vez un poco de pecado, no lo sabemos. Lo atracan, lo dejan medio muerto. Entonces miren, cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, de la comunidad, también podemos sufrir tantas cosas. No te alejes de la comunidad, de tus hermanos, de tu madre, que es la iglesia católica. Quédate para que puedas evitar lo que le pasó a este hombre. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino. Bueno, alguien más por ese camino difícil. Bueno, vale la pena notar que era un camino difícil. A veces estamos en los caminos difíciles de la vida. Es otra manera de interpretar esto. De Jerusalén a Jericó, un camino algo peligroso, pero a veces tienes que enfrentarte a los peligros. ¿Y qué pasa? Puede ocurrir algo malo. También bajaba un sacerdote. Iba por aquella misma situación, por aquel mismo tránsito. Pero el sacerdote, al ver, pensó que estaba muerto. No lo quiso tocar para no perder su pureza ritual. Cuando los sacerdotes levíticos se purificaban y se preparaban para ir al templo o para ofrecer cultos, no podían tocar un muerto, ni contaminarse con lo que la ley decía. Estaban purificados. Entonces el sacerdote da un rodeo, pasa de largo. Seguramente pensó que era un muerto, entonces no quiso tocarlo. Siguió. Bueno, es el signo. A veces tu rol, tu posición, la autoridad que tienes o tus prejuicios te impiden servir a quien necesita de ti. Luego tenemos otro personaje, un levita que llegó a aquel sitio, también dio un rodeo y pasó de largo, otro que se había purificado. Llama la atención que estas dos personas son personas de fe, el sacerdote y el levita, ambos de la tribu de Leví, un levita servidor del templo y un sacerdote pues ya consagrado para el culto. Da la impresión de que el Señor quiere decir, mira, aunque tú te creas una persona muy religiosa, si tú no haces nada por los demás, algo te falta. Luego pasa el samaritano, y este samaritano era un pagano, venía de Samaria, israelita, pero los samaritanos tenían una fe deforme, se habían separado del Dios de Israel, algunos ya no eran creyentes, vivían como paganos, no se la llevaban bien los judíos y los samaritanos, se insultaban muy feo, se odiaban unos a otros. Pero es justo un samaritano, es decir, alguien a quien no le corresponde auxiliar porque no era un paisano suyo, se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, es decir, de lo que tenía compartió, lo puso en su propia cabalgadura. Miren, se sacrificó un poco por esta persona y por si fuera poco le pagó al posadero, tenlo acá, cuando él se recupere y se vaya bien, y si algo gasta de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Este buen samaritano es el samaritano divino.
también es una imagen de Jesús. Jesús que de alguna manera es extranjero, que viene de otro lugar, pero viene a compadecerse de nosotros, aunque éramos enemigos de Dios por el pecado. Él tuvo compasión y bueno, su misericordia nos ha salvado. Entonces este buen samaritano es el mismo Jesús. Es lo que debió haber hecho el profeta Jonás, ser bueno y ayudar a la gente de Nínive. No pensar en su propia seguridad, sino en ayudar a aquellas personas, aunque eran de otra parte. Por eso, una de las grandes enseñanzas de hoy, inspirados un poco en San Francisco, es ayuda sin mirar a quién. Haz el bien y no mires a quién, dice el refrán. Ayudar, especialmente al que parece ser un enemigo, al que es lejano, distante, extraño, extranjero. Ayudar, es lo que dice esta palabra. Jonás, profeta de Israel, enviado a otro lugar. Es lo que nos dice el Señor en esta historia. Aunque tú estés en tu lugar de trabajo, tú puedes ayudar a alguien aunque no esté en tu grupo, en tu círculo. Lo mismo el buen samaritano. No se llevaban con los judíos, pero ayudó a un judío. ¿Quién ha sido prójimo? Entonces responde el maestro de la ley, el que practicó la misericordia con él. O sea que prójimo es aquel con quien se debe practicar la misericordia, pero también el prójimo es aquel que ayuda. Es lo que dice. ¿Quién de estos ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El que fue prójimo fue el samaritano. Entonces miren que estamos preguntando, ¿quién es mi prójimo? No. Tú eres el prójimo de todos. ¿Comprenden lo que quiso decir Jesús? No andes por allí escogiendo quién es tu prójimo, porque el prójimo, el que debe ayudar, eres tú. Quien debe ayudar, quien debe ser considerado prójimo de todos, eres tú. Hermanos, se nos hizo un poco tarde, pero qué palabra tan hermosa, tan especial para hoy, día de San Francisco de Asís. Vamos a terminar haciendo la oración por la paz. Vamos a ver si la recuerdo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Qué bonita oración que nos regaló San Francisco de Asís. Y ahora les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden profundizar esta palabra, continuar en ambiente de oración durante todo el día para hacer alabanza, ser buenos prójimos y obedecer a la primera, no como Jonás que se tardó un poquito, a la primera hay que obedecer al Señor. Nos vemos mañana para seguir navegando en la palabra.